Pablo Muñoz Iturrieta. Yo creo que todos los que están aquí saben, y si hay alguno todavía que no sabe quién es Pablo Muñoz Iturrieta, vamos a dar un poco de su semblanza, ya que estamos muy contentos y honrados de tener la presencia de Pablo Muñoz Iturrieta de nuevo en Culiacán, ahora con la presentación de su nuevo libro, el cual está disponible. Apaga el celular y enciende el cerebro. Lo van a poder adquirir acá a este lado. El doctor Pablo Muñoz Iturrieta es doctor en filosofía política y legal, además de tener un máster en psicología filosófica y estudios de grado en filosofía, teología y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Es autor de varios libros, incluyendo Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, The Meaning of Religious Freedom in the Secular Public Square, y también el libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Ha colaborado también con varios capítulos de libros y publicado cuantiosos artículos y reseñas de libros publicados en revistas de índole científica. Ha dictado cursos y conferencias en prestigiosas universidades en más de 125 ciudades de 20 países. Por eso les invito a que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en este día. Después de un año, el 1 de octubre, hace un año que estuve aquí presentando mi libro rojo, el de las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Yo creo que muchos de ustedes estaban aquí porque reconozco bastantes caras. Pero es una alegría, es una gran alegría volver nuevamente a hablar de un tema que nos toca, yo creo, absolutamente todos. Porque la generación que nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, nuestros abuelos, acá habrá algunos que habrán nacido en los años 40 o 50, es la generación que más cambios ha experimentado en la historia de la humanidad. Es una generación que pasó de no tener lavadoras en la casa, no tener televisor, a poder vivir, si quisiesen ellos, inmersos en un mundo virtual del metaverso, de poder hacer compras online, de pedir la comida que le llegue a la casa o llamar un Uber para que lo lleve de un lado para otro,
o incluso algunas otras cosas que son mucho más preocupantes con respecto al ser humano. Por ejemplo, la capacidad de decir, ¿sabe qué? A mí me gustaría tener un niño güero, entonces voy a una clínica de biotecnología y ordeno un niño con ciertas características fisiológicas, por ejemplo. Quiero un niño que tenga tal color de pelo, tal color de ojos, quiero un niño que incluso, y vamos a hablar un poquito de eso, hay laboratorios en los Estados Unidos que están trabajando en lograr niños adaptados a lo que ellos llaman el cambio climático, niños con visión nocturna. ¿Y por qué diseñar niños con visión nocturna? Porque entonces ya no va a hacer falta la energía, no vamos a tener gastos energéticos para ciudades grandes porque todos vamos a tener visión nocturna. O casos en los cuales se está tratando de crear embriones que tengan alergias congénitas a los productos lácteos, a la carne, al huevo, a la leche, porque de esa manera esos niños obligatoriamente serán ¿qué? Veganos. Y ya podrán seguir el mandato de Greta Thunberg que no hay que comer carne para salvar el planeta. Y son cosas preocupantes porque aquí estamos hablando de el transformar la naturaleza humana a un nivel biológico. Pero no vamos a adentrarnos mucho en eso, es algo que lo hablan varios autores. En español hay un libro muy bueno de Miklos Lukács, que estuvo de hecho el año pasado con su libro Noentes. Yo les recomiendo encarecidamente leer ese libro. Pero en esta conferencia vamos a ver un poco más y voy a hacer una presentación cortita sobre cuál es el contexto en el cual se está desarrollando la tecnología. Porque todos usamos de tecnología, todos usamos ya sea del celular, usamos del GPS, usamos de Google Maps, usamos de tantas cuestiones que están imbuidas de tecnología y de especialmente Internet. Esto es algo relativamente nuevo. Hasta hace unos años, cuando ustedes compraban una lavadora, ¿cuál era la función principal de una lavadora, por ejemplo? Lavar la ropa, ¿no es cierto? Es bastante sencillo. O si compraban un refrigerador, la función principal del refrigerador es mantener la comida a una cierta temperatura para que no se descomponga, incluso congelarla en el congelador. Pero hoy en día, y atentos con esto, porque esto les va a hacer entender cómo ha cambiado absolutamente todo. Hoy en día, la función principal de la mayoría de las lavadoras o de los microondas o de las aspiradoras o de los refrigeradores no es cumplir esa función primaria por la cual ustedes lo compran, sino el extraer datos del medio ambiente en el cual están ubicados esos aparatos. Es decir, grabar la voz, grabar los movimientos, las conversaciones, grabar o recordar y transmitir y transformar en datos la conducta de esas personas, porque de acuerdo a lo que esa persona compra y come, yo puedo saber mucho acerca de su perfil psicológico. Y por lo tanto, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo, pongamos el nombre de una compañía que se dedica a esto, Samsung. Samsung hace de todo, ¿no? Ustedes pueden tener un teléfono Samsung, pueden tener un televisor Samsung, pueden tener una cámara de seguridad Samsung, un sistema de alarma Samsung, pueden tener, ¿qué más? Una lavadora, un secarropa Samsung, pueden tener refrigeradores, cocinas, pueden tener electrodomésticos Samsung, pueden tener bicicletas, de hecho hay bicicletas Samsung. Pero la función principal de Samsung en toda esta línea de productos es comercializar, ¿qué cosa? ¿Con qué gana más dinero Samsung? ¿Vendiéndole los productos a ustedes o vendiendo los datos que extrae de los hogares de ustedes? Los datos. Entonces los productos se han convertido ya en un medio o en una herramienta mediática para algo más profundo. Y por lo tanto General Electric, Samsung, Google y muchísimas otras compañías más ganan dinero no tanto con el producto, a veces pierden dinero con el producto. ¿Quién pierde dinero con el producto, por ejemplo? Y esto está comprobado ya, se ha demostrado ampliamente. Las compañías chinas en general pierden dinero con el producto. Es decir, ellos venden producto a un costo menor del que a ellos les cuesta producir. Y ustedes dirán, pero están locos entonces porque así no van a subsistir
están perdiendo dinero. Pero ¿dónde está el truco? Que el gobierno chino subvenciona a todas estas compañías para que vendan a un costo menor. ¿Por qué? Porque el gobierno chino paga la diferencia, ya que el gobierno chino tiene todos los centros de datos. Los centros de datos son edificios gigantescos con millones de computadoras que van recibiendo todos los datos que estos aparatos van extrayendo del hogar, que van extrayendo, por ejemplo, de las conversaciones que tenemos, de los lugares a donde vamos, de las interacciones, de nuestros movimientos, incluso escaneos completos del hogar, para que se entienda bien en más profundidad esto. Hay cantidad de productos que sirven para limpiar el hogar y son automáticos. ¿Han visto ustedes esa especie de aspiradoras que son robots que van por la casa y tienen sensores y chocan una pared y se van a la otra? Muy bien. Una de las cosas que se ha descubierto, y eso es gracias a ingenieros de datos que trabajan con los datos que se van almacenando, muchos de ellos han dicho, a ver, aquí hay una cosa que la gente debería saber. ¿Por qué? Porque de repente comenzaron a ver que los datos que almacenaban esas aspiradoras incluían personas cuando estaban haciendo sus necesidades en el baño, mujeres bañándose, cuando salían de la ducha, cambiándose, situaciones en la familia. Es decir, aspiradoras que si bien no lo dicen, si uno las desarma, encuentra cámaras y sensores que van mapeando absolutamente todo lo que se encuentra dentro de un hogar. Y esa información es muy valiosa. ¿Para qué usa el gobierno chino esa información? Pues el gobierno chino puede tener un mapeo de todos los hogares de Culiacán, y al tener un mapeo de todos los hogares de Culiacán, ellos pueden hacer un análisis de mercado y ver qué cosas faltan en Culiacán, por ejemplo. ¿Qué productos faltan en Culiacán? ¿Qué cuestiones se podrían inventar para solucionarle la vida a las personas de Culiacán? Y eso les da una ventaja competitiva gigantesca al momento de inventar o innovar nuevas cosas. Y por eso China ha desplegado todo un aparato gigantesco de espionaje a nivel mundial, y luego con esos datos ellos pueden competir a nivel mundial y tienen una ventaja muy grande con respecto a la mayoría de las compañías del mundo. ¿Se entiende? Esa es la razón principal por la cual China se estaba quedando detrás en una cuestión llamada redes sociales. Porque teníamos Twitter, teníamos Facebook, teníamos TikTok. Se apagó la presentación, delay. TikTok, teníamos Facebook, Instagram, Snapchat, pero los chinos no tenían algo para competir y poder extraer datos a la manera como estaban extrayendo las compañías de los Estados Unidos. Y esa es la razón por la cual se crea TikTok. Ahora bien, ¿TikTok existe en la China, sí o no? Uno dice que sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Bueno, TikTok no existe en la China. La aplicación TikTok no se puede abrir en la China, está bloqueada. ¿Por qué? Porque TikTok tiene una función ideológica, geopolítica, para tratar de estupidizar a la población de otros países, no de los propios. Pues los chinos no quieren a niños y adolescentes que se pasen todo el tiempo en TikTok y especialmente, como vamos a ver en un momento, causando graves daños psicológicos, graves daños en el desarrollo neurobiológico de su población. Está prohibido. Lo mismo pasa con los videojuegos. Hay varias compañías que desarrollan videojuegos. La más grande de todas es Microsoft a nivel mundial, porque Microsoft es dueña de varias de las compañías de videojuegos más famosas del mundo. Pero sin embargo, ahí está, gracias. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que China también produce una gran cantidad de videojuegos y está en la vanguardia del desarrollo de la industria gráfica, pero sin embargo en China los jóvenes pueden jugar al videojuego. Menores de 13 años no pueden jugar a los videojuegos. ¿Cómo controlan ellos eso? Porque todos los sistemas de videojuegos en China
están enlazados con un sistema de reconocimiento facial, donde el sistema, para poder activarse, tiene que reconocer la cara de la persona. Ahora, ¿qué pasa si el papá dice, yo voy a jugar al videojuego y el niño está presente? Se le bloquea el sistema, porque ese niño no debería estar viendo un videojuego que le va a causar daños neurobiológicos. ¿Qué pasa con los jóvenes entre 13 y 18 años? ¿Pueden jugar a los videojuegos en China? Sí, pero limitado. Solamente los viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Entonces, si hoy, por ejemplo, estuviésemos en China y hoy es sábado y ya son las 8:05, los jóvenes que estén acá se están perdiendo la única hora que tienen esa semana para poder jugar a los videojuegos. ¿Qué pasa si llegaron a las 8:45? El sistema se prende, pero a las 9 de la noche el sistema se apaga y ningún joven en China puede jugar a los videojuegos fuera del horario de 8 a 9, viernes y sábado. Nada más. Ni el domingo, ni el lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves se puede jugar a los videojuegos. ¿Por qué es eso? Porque se ha demostrado científicamente que el pasar 6 semanas jugando asiduamente 1 hora al día a un videojuego es suficiente para reducir la materia gris de la sección órbito-frontal del cerebro, que es una sección muy importante para aprender a discernir, para aprender a razonar, para el autocontrol, el control de los impulsos. Y eso está causando graves problemas en nuestras sociedades, en jóvenes que tienen mucha, incluso a veces, inestabilidad emocional, mucha inseguridad, muchos problemas psicológicos que se siguen de esas fallas neurobiológicas, y el gobierno chino ha dicho, nosotros queremos tener una juventud fuerte y por lo tanto no se puede jugar a los videojuegos. Ahora, ¿cuál es la propuesta mía que vamos a ver en este libro de Apaga el celular y enciende tu cerebro? La propuesta mía no es la propuesta del gobierno chino de una propuesta autoritaria de control, sino una propuesta de responsabilidad. Es decir, que las personas sean conscientes de los daños que implica usar del internet, de los videojuegos, de las redes sociales especialmente, del celular, del internet en general, y a partir de ahí tomar una decisión informada y responsable. Es decir, que sean las mismas familias las que se responsabilicen teniendo en cuenta los daños potenciales que eso les puede causar a sus hijos. Vamos a mostrar, voy a saltear una parte y después vamos a volver aquí, pero vamos a saltear a una imagen que quiero mostrarles antes de hablar de todo esto, que tiene que ver con la estructura del cerebro. No sé si esta luz se puede apagar. Sí, así se ve un poquito mejor. Nosotros lo que tenemos aquí en esta imagen es el proceso de madurez del cerebro a través de los años. El cerebro, cuando nosotros nacemos, es un cerebro completo. De hecho, aquí tenemos el cerebro de un niño de 5 años, pero que sin embargo vemos grandes regiones de este cerebro en color verde, amarillo y rojo. ¿Qué significa eso? Significa que todas esas regiones cerebrales que no sean oscuras, azules o moradas oscuras, son regiones que todavía no se han activado. Y como esas regiones no se han activado, hay muchos procesos cerebrales que un niño de 5 años no puede hacer. Por ejemplo, ese niño no va a poder hacer problemas matemáticos complejos o abstractos. Ese niño va a tener dificultad para concebir ciertas ideas o el poder explicar ciertos problemas, el poder comunicarse de cierta manera, porque necesita que ese cerebro se vaya activando, como que las luces de este cerebro se vayan encendiendo. De hecho, yo le puse a mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro cuando estaba pensando en esta imagen. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el cerebro de un niño de 12 años, ya está bastante más maduro que el de niño de 5, acá hay uno de 8, pero todavía sigue bastante inmaduro en muchas regiones, ¿se ve? Especialmente el lóbulo frontal derecho, que es clave para el desarrollo del pensamiento, para el desarrollo de la toma de decisiones, del discernimiento. Es clave y esto nos caracteriza como seres humanos. Un niño de 5 años, de 8, generalmente, como no tiene activada esta región, ¿cómo toma decisiones? No toma decisiones sopesando las distintas opciones y tratando de dar una respuesta racional. Se guía por los gustos. Y por eso, si a un niño de 5 años llega la hora de comer y le dice, ¿quieres un pollo o un helado?
¿qué va a elegir generalmente el niño? Un helado. Y si ustedes al niño le siguen ofreciendo en todas las comidas un pollo, un helado, un taco, un helado, ¿qué va a elegir el niño? Generalmente un helado, y puede estar 5, 6, 7 años comiendo helado hasta que explote. Porque no se guía por criterios racionales, sino por gustos. Porque no tiene desarrollado ese sector del cerebro. Y por eso es un gran error, por ejemplo, cuando los papás le preguntan al niño qué quiere. Porque el niño no tiene ningún criterio. El niño, de hecho, muchas veces se frustra con los papás porque espera que los papás sean los que le digan qué tiene que hacer o qué tiene que comer. Y el problema es que cuando un niño comienza a dictaminar qué es lo que se debe hacer, el niño se convierte en un pequeño dictador que termina manipulando a los papás. ¿Qué pasa cuando van a un mercado y el niño ve unos caramelos y quiere comer caramelos y ustedes le dicen que no? El niño va a tener una pataleta muchas veces, ¿no? Porque va a tratar de dominarlos. Y si a cambio de una pataleta el niño recibe caramelos, ¿qué pasa? Que la próxima vez que quiera caramelos, ¿qué va a hacer? Va a tener otra pataleta, porque es lo que funciona, ¿no? Y es así como muchos niños terminan controlando a sus padres porque sus padres ignoran cómo funcionan los mecanismos cerebrales en esos niños que no están activados. Los papás piensan que el niño tiene el cerebro de un adulto y eso no es así. Y por eso yo les quiero mostrar esta imagen. Muy bien. Cuando tenemos ya un niño, un adolescente de 16 años, es un cerebro que está bastante maduro, pero todavía hay muchos sectores que no se han activado completamente, porque el cerebro tarda entre 18 y 25 años en activarse. Eso va a depender de la persona, pero hay personas que uno le puede hacer una imagen de resonancia magnética a los 22 años y todavía no esté completamente maduro. Pero aquí viene el problema, un problema realmente grave y del cual nosotros tenemos que tomar conciencia. Hoy en día muchísimos padres optan por una cuestión de comodidad de entregarles a sus niños una niñera digital. ¿Lo ven o no lo ven? Papás que a los niños se sientan a comer y lo primero que hacen es ponerle un iPad. O los papás tienen que hacer algo y para que los niños se entretengan y no molesten les dan un iPad o un celular. O incluso en los casos más extremos, niños que van con iPad enormes. Por ejemplo, hoy en el avión, cuando salí de Tijuana, me siento, iba en la primera fila y veo que viene una señora con su hija y la niña traía un iPad pero gigante, mucho más grande que la pobre niña, habrá tenido 4 años, que apenas lo podía cargar, pero ni yo siquiera había visto un iPad tan grande, un iPad pero así de grande, parecía un televisor que traía la pobre niña, para entretenerse durante el viaje. Ahora, ¿cuál es el problema con que un niño, una niña, incluso un adolescente pase tantas horas en el internet o pase tantas horas viendo imágenes? Pongamos el ejemplo del peor, al menos de todos los que se han estudiado, el peor de todos es Bob Esponja. ¿Conocen a Bob Esponja? Muy bien. ¿Por qué Bob Esponja es lo peor que puede ver un niño? Porque tiene toda una secuencia de imágenes, de colores, de sonidos y especialmente de luces que hacen que el cerebro tenga que ejercer una cantidad de energía gigantesca para poder procesar toda esa información. ¿Y cuál es el problema entonces? Supongamos un niño de 5 años comienza a ver una caricatura, un dibujito animado, y de repente este cerebro que no está desarrollado para procesar esa información, tiene que comenzar a adaptarse y tiene que comenzar a activar y especialmente a desarrollar de una manera desproporcionada regiones cerebrales que no están preparadas para procesar esa información. Pero ¿cuál es el peligro? Y aquí es lo que estamos descubriendo en los últimos años, que tenemos jóvenes de 16, de 17 años o de 20 que tendrían que tener un cerebro así, pero tienen un cerebro así o incluso un cerebro así. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que un joven de 16 años tenga el cerebro de un niño de 5? ¿Y dónde está la explicación? La explicación científica es que, supongamos que este fuese un cerebro de 16 años, ese joven recibió un iPad cuando era chiquito, en el año 2010, 2011, 2012, cuando comenzaron a salir y popularizarse los celulares y los iPads. Los papás le dieron ese regalo.
el chico tenía 5 años, tenía 6, tenía 4 años en el 2011, supongamos, hoy es 2023, y resulta que pasó tantas horas frente al iPad que para poder procesar toda esa serie de imágenes, y especialmente en los videojuegos es peor todavía porque es mucho más intenso los movimientos y los cambios de imágenes, que el cerebro tuvo que usar toda la energía que se necesitaba para activar el cerebro, para encenderlo, en unas pocas regiones cerebrales. ¿Y qué pasó con el resto? Aquí viene el problema. Se ha descubierto que el resto de las regiones cerebrales están atrofiadas. Este es el problema. Entonces, que un niño de 5 años tenga un cerebro así, no hay ningún problema. Pero que un joven de 15, 16, 17 años tenga un cerebro como este, es un problema gigantesco. Gigantesco, porque tenemos un cerebro sobreestimulado y parcialmente atrofiado. ¿Y qué significa que ese cerebro sea parcialmente atrofiado? Que ese joven no va a poder realizar muchísimas operaciones cognitivas, que especialmente va a tener grandes dificultades al momento de escribir. ¿Acaso ustedes no notan en las redes sociales cómo escriben los jóvenes? No saben ni escribir, pero eso tiene una base neurobiológica, porque han perdido la capacidad biológica de poder desarrollar esas capacidades. No saben hablar, no saben sociabilizarse, tienen muchísimos problemas emocionales. De hecho, vamos a ver cómo grandes problemas emocionales, incluso grandes trastornos psicológicos que están surgiendo en la población adolescente, tienen una base neurobiológica. Ahora bien, lo vemos en la educación. La educación se ha venido por el piso a nivel mundial. No solamente en México, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, donde hay más tecnologías, peor todavía. En los Estados Unidos, y hay estudios muy interesantes que yo cito en mi libro, los peores distritos escolares, ¿sabes cuáles son? ¿Los más ricos o los más pobres? ¿Los más ricos? Los más pobres. ¿Pero por qué son los peores? Porque son los que más tecnología tienen. Porque en nombre de la igualdad, en nombre de la democratización del conocimiento, un personaje en el año 2015 hizo contratos con el Departamento de Educación de los Estados Unidos para que todos esos niños tengan sus tablets y sus computadoras y su sistema de educación virtual. ¿Cómo se llama este personaje? Bill Gates. Que no lo hizo por filantrópico, lo hizo porque se llenó de miles de millones de dólares, porque ahora el Estado de Estados Unidos, el país más rico del mundo, le compra todo su paquete educativo virtual para educar, pero ha resultado ser un desastre absoluto. ¿Por qué se creen que en el año 2020 Bill Gates era el mayor promotor de los encierros? ¿Por qué? Porque él quería que los niños no fueran a clase. Y él quería que los niños no fueran a clase, no porque le interesan los niños, que no se vayan a enfermar, que de paso no se enfermaban tampoco tanto, pero ¿por qué no quería que fueran a la escuela? Porque era la manera más fácil de convencer a los gobiernos del mundo entero de que compren su paquete de educación virtual. Entonces aquí estamos hablando de mucho dinero de fondo, pero eso ha resultado ser un fracaso. ¿Y cómo sabemos que es un fracaso? Les voy a dar 2 ejemplos. El primero, nosotros lo que tenemos que hacer para demostrar y ver si el problema de los jóvenes que no tienen el cerebro activado, no se les ha encendido el cerebro, son las redes sociales y son los videojuegos y el internet. Lo que tenemos que hacer para ver de ver si esta hipótesis puede tener cierta verdad, aunque suena bastante creíble, así como la escuchan nomás, pero hay que demostrarla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a una sociedad determinada y vamos a tratar de buscar jóvenes de distintos estratos sociales, de distintas condiciones económicas, de distintas familias, de distintas incluso etnias o grupos raciales, y los vamos a dividir en 2. Los que usan redes sociales y tienen un celular y juegan en los videojuegos, y los que no usan absolutamente ningún celular, ni iPad, ni videojuegos, porque viven con familias que nunca les han dado tecnología. Que existen esas familias. De hecho, hay muchas familias que en su casa no tienen televisor, que sus hijos no tienen celular, no tienen acceso a un iPad. Fueron a buscar a esos niños, y este estudio muy interesante, el más grande hasta la fecha que al menos yo conozco, fue publicado en la revista científica de la Asociación
Americana de Psiquiatría Pediátrica, año 2023, en enero, y los resultados fueron sorprendentes porque los niños que no usaban de celular comenzaron a hacer un seguimiento cuando tenían 12 años y ya que han entrado a la edad adulta, han notado que esos niños tienen un desarrollo cerebral normal. Perfecto, ningún problema. Bajos problemas emocionales, casi ningún problema emocional, alto rendimiento escolar, especialmente mucha eficiencia al momento de hacer muchas actividades porque tienen más tiempo, leen más, practican más deporte. Y el hecho de que practiquen más deporte se agrega otro factor porque esos cerebros se oxigenan. Si ustedes quieren tener un cerebro potente, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que formarse, pero tienen que oxigenar el cerebro. ¿Y cómo se oxigena el cerebro? Haciendo deporte, por ejemplo, saliendo a caminar, saliendo a correr. Muy bien, pero cuando fueron al otro grupo, el grupo de aquellos adultos jóvenes que durante su niñez y adolescencia habían usado de iPad, de celular, de videojuegos, ahí se les confirmó la teoría o la hipótesis. ¿Por qué? Porque encontraron que ya a los 12 años, porque recuerden, en este estudio todos los años, por intervalos de 6 meses, les hacían tomografías computadas, les hacían resonancias de imágenes magnéticas del cerebro. Los papás tenían que llevar a estos niños como era parte del estudio. Y ya para los 12 años de edad comenzaron a ver transformaciones sustanciales en el cerebro de estas personas, especialmente en relación a cuestiones cognitivas como la memoria, como la comunicación, la sociabilización, el control personal, reducción de materia gris, que a partir de los 12 años se les comenzaba a reducir la materia gris. ¿Por qué? Porque es a partir de los 12 años que la mayoría de los padres les dan un celular a los hijos inteligente. Al menos en promedio, en ese momento cuando se hizo el estudio. Hoy en día ha bajado más, porque hoy en día vemos niños de hasta 2 años con un iPad, ¿o no? Es algo preocupante realmente. Y entonces, la gran pregunta es aquí, es la siguiente. Si los padres supiesen de que al darles un iPad a esos niños, a esos adolescentes, a esos hijos, si ellos fuesen conscientes de que eso les puede atrofiar el cerebro, que los puede frenar en su desarrollo neurobiológico y por lo tanto eso los va a perjudicar de por vida en muchos aspectos, ¿ustedes creen que los padres le darían un iPad y un celular a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Hay papás que quieren que los hijos les salgan totalmente inútiles? Yo creo que no, ¿no es cierto? Nadie quiere eso, nadie quiere. Y por eso es importantísimo el tomar conciencia y el también concientizar. A ustedes yo les voy a pedir una ayuda enorme porque ustedes tienen parientes, tienen hermanos, tienen primos, tienen conocidos, que seguro que gran parte de ellos le dan celulares o iPad a sus hijos, ¿o no? ¿Sí? Y entonces ahí cuando ustedes tienen que ver la manera, con mucha delicadeza para que no se les vayan a ofender, pero tienen que encontrar la manera de hacerlos conscientes del peligro que eso significa. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque hay personas que me preguntan y me dicen, mira, yo le dije a mi cuñado y se enojó, que se meta en la familia. ¿Cómo uno le puede decir a una persona acerca o hacerlo tomar conciencia acerca del peligro? Varias maneras. Una manera puede ser, miren, saben que fui a una conferencia que me dejó así, la verdad que me sorprendió. Y ahí les va a llamar la atención. ¿Y sobre qué era? Y sobre cómo el celular está haciendo daño a nuestros hijos. Y mira, los que tienen el libro, me compré este libro, lo empecé a leer y realmente vamos a hacer cambios en nuestra casa, vamos a empezar a hacer cambios porque realmente es grave lo que le puede pasar a un niño, un adolescente, si nosotros no tenemos cuidado con estas cosas. Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de esto. Ese era el primer ejemplo de ese estudio. El segundo ejemplo que les quiero dar es el de Suecia. Y el ejemplo de Suecia es bien importante, ¿saben por qué? Porque cuando la Unión Europea ordenó en el año 2008 que se debía transformar la educación de una educación física real a una educación virtual, el primer país en el mundo en comenzar a implementar ese nuevo sistema fue Suecia. Y Suecia es un país donde es fácil, en cierto sentido, introducir todos estos proyectos de ingeniería social. ¿Por qué? Porque Suecia es un país pequeñito, entonces es mucho más fácil. No tienen 130 millones de habitantes como México, es un país bien pequeño.
es un país bien ordenado, es un país organizado, muy organizado, donde la situación económica o socioeconómica es bastante estable, ¿no? Donde tienes una población enorme, donde la mayoría de la gente es de clase media. Y por lo tanto es mucho más fácil el poder introducir ciertas políticas públicas. Ahora bien, cuando introducen la educación digital, comienzan a comprar computadoras, los niños comienzan a tener sus iPads, cuando salen los iPads comienzan a tener laptops para poder trabajar en la escuela con una computadora, se comienza a virtualizar la educación, pero resulta que la educación de Suecia, que estuvo siempre en los 3 primeros lugares a nivel mundial, se vino ¿para dónde? Para abajo. Es decir, descubrieron que desde el año 2008 hasta el año 2022, donde termina una investigación muy importante que el gobierno de Suecia pidió a varios, al Instituto Karolinska, que es uno de los más importantes científicos de Suecia, contrataron a especialistas en psiquiatría, en neurobiología, en psicólogos, para que ellos den su parecer al respecto, y todos concluyeron que el haber introducido la tecnología en la educación es lo que terminó destruyendo la educación de Suecia. Y por lo tanto, el Ministerio de Educación de Suecia anunció en mayo de este año 2023 que van a tirar todo ese programa tecnológico de educación al tacho de la basura, y el gobierno va a gastar cientos de millones de dólares en volver a traer ¿qué cosa en las aulas? Libros. Ya no se pueden usar pantallas, no se pueden usar computadoras, hay que volver al pizarrón con tiza como era antes y volver a la educación tradicional, porque esa es la que realmente le funcionó. Ahora bien, aquí viene lo interesante cuando uno habla por ejemplo, avances en la educación, o cuando gobiernos plantean vamos a introducir avances en la educación. Inmediatamente, ¿qué es lo que proponen siempre? Tecnología. Tecnología. Estuve hace poquito en Bolivia, en julio, y el gobierno de Bolivia quiere hacer una revolución en la educación. Y el pilar fundamental, tenían 4 pilares, pero uno de los pilares fundamentales era el introducir las tecnologías y convertir a la educación en educación virtual. Lo otro que ellos querían hacer era la educación sexual, pero gracias a Dios ese cayó, se eliminó ese pilar. Pero con el tema de la educación virtual, yo les dije al ministro, le digo, a ver, pero usted no averiguó qué pasó en los otros países durante el 2022 y 2021 cuando empezaron a haber clases en Zoom. ¿Qué pasó? Fue un fracaso total. Y no solamente fue un fracaso total por el hecho de que muchas familias tal vez no tenían internet o no tenían computadoras. Pongamos el caso de la Argentina. Argentina es un país que en el año 2010 comenzó un programa llamado Igualdad. El programa Igualdad es un programa por el cual el Estado argentino le da a cada niño y adolescente una laptop por año. Sí, todos los niños de Argentina y todos los adolescentes tienen una laptop. Y si se les rompe, el gobierno le da otra. Son millones de laptops que se entregan por año. Obviamente que detrás de eso hay todo un caso de corrupción gigantesca, porque obviamente que son los mismos políticos que con sus parientes se crearon la empresa que vendía las computadoras al Estado con los sobreprecios y toda la historia que ustedes conocen bien también aquí. Pero resulta que el hecho es el siguiente: si la tecnología fuese el factor principal para el avance educativo de los niños, Argentina debería estar en el número 1 en el mundo. ¿Por qué? Porque Argentina es el único país en el mundo donde todos los niños y adolescentes tienen su laptop. Ni siquiera en Canadá ni en los Estados Unidos todos tienen una laptop cada uno. De hecho, cuando fueron las cuarentenas fue un problema porque en Canadá no habían computadoras, lo mismo pasó en los Estados Unidos, por eso había un déficit de chips a nivel mundial, porque hoy en día hay muchos carros que están saliendo que ya no tienen las funciones del año 2019 o del 2018. Incluso le estoy hablando de Mercedes-Benz, de Audi, de carros muy buenos, porque el chip lo tuvieron que usar para computadoras. Entonces no hay chips. Se tuvieron que comenzar a fabricar computadoras masivamente. Pero Argentina estaba, pongámoslo así, preparada para una situación así.
¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Que Argentina hoy en día tiene uno de los peores índices de educación del mundo. Ahora, todos con sus laptops, pero de 100 niños que comienzan la educación en primer grado, solamente 14 terminan la escuela. Solamente 14. ¿Y dónde están los otros 86? Ese es el problema, ¿no? Es realmente seria la situación cuando Argentina, les pongo el ejemplo de Argentina porque Argentina hace 50 años estaba el número 1 de alfabetización en el continente americano, por encima de Estados Unidos y de Canadá. Y hoy en día Argentina está en el pozo y ciertamente que la tecnología, la introducción de los nuevos programas tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque en Argentina en este momento estamos viendo niveles altísimos de adicción al celular, de adicción a las redes sociales, de adicción a la pornografía en jóvenes, y eso tarde o temprano te termina afectando el desempeño personal a nivel académico o a nivel incluso de efectividad para el trabajo. Les voy a dar otro ejemplo. Ford tiene una planta, así como hay plantas, ¿no es cierto?, automotrices en Guanajuato y en varios otros, en Querétaro también hay, no sé, en otros lugares debe haber también. Para Sudamérica están en Brasil y en Argentina. Y Ford, históricamente, la planta de Ford tomaba un examen para los nuevos empleados que ingresaban a planta todos los años, que está diseñado para que un niño de 12 años pueda resolver ese examen y responderlo sin ni siquiera necesitar estudiar. Con que tenga el conocimiento que se le da a un niño de 12 años hasta séptimo grado, supuestamente ya puede pasar ese examen. Y fue un escándalo cuando el año pasado, de los cientos de aplicantes que fueron a tomar el examen, todos desaprobaron. Y es un examen que está diseñado para niños de 12 años. Eso es realmente preocupante, ¿no? Es realmente terrible. Así que es importante entonces tener en cuenta cómo realmente la tecnología nos puede estar afectando seriamente. Sí, gran número de investigaciones comprueban empíricamente que el diseño y modo de funcionar del Internet y las aplicaciones están cambiando tanto la estructura como las capacidades y funciones del cerebro humano. La inmersión en el mundo virtual induce a cambios neurocognitivos similares al proceso de la vejez. Es decir, estamos viendo en niños y en adolescentes cambios que son propios de una persona de 80 o de 90 años, incluso cambios que son propios del Alzheimer que se están viendo en niños chiquititos. ¿Y eso por qué es? Por el uso excesivo de pantallas. Basta con sumergirse 6 semanas en el mundo virtual de un videojuego para causar reducciones significativas en la materia gris dentro de la corteza orbitofrontal, algo que es ocasionado también por el uso excesivo del Internet. Y cuando hablo del uso excesivo del Internet, me refiero a cualquier tipo de actividad en el mundo virtual. No solamente estar en páginas web, es especialmente estar en las redes sociales. Y las redes sociales tienen un poder destructivo para la estructura del cerebro bastante particular. A encender el cerebro. ¿Pero por qué? ¿Me escuchan bien si hablo así atrás? Solo que va a tener ese silencio, ¿sí? La botella de celular. Uno de los problemas principales con el tema de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, es que los videos están diseñados de tal manera que generan lo que se llama un mecanismo de adicción en la persona. ¿Y eso por qué es? Porque cada vez que nosotros tenemos imágenes, cada vez que nosotros recibimos una notificación en el cerebro, cada vez que recibimos un sonido que llama nuestra atención, se ha demostrado que eso genera en el cerebro una dosis hormonal que me lleva a mí a sentir placer, una dosis de dopamina. Eso se estudió en los años 60 con palomas. Como hay un famoso psicólogo conductual llamado Skinner. Él logró transformar la conducta de palomas volviéndolas adictas por medio de picoteos, de ruidos, por medio de comida, por medio de incentivos que les daba,
y por medio de la repetición constante les creaba una adicción. Y entonces, ¿cómo se forma la adicción? Cuando una persona se vuelve adicta, imaginemos una persona que se droga con cocaína o con heroína, lo que hace la droga es generar una secreción muy grande de dopamina en el cerebro, por el cual esa persona siente un gran placer, una gran euforia. Pero cuando uno secreta mucha dopamina, inmediatamente el cerebro capta eso como un error, que no es normal secretar tanta dopamina, y entonces el cerebro retrae y corta completamente esa reacción. Y entonces la persona entra en un estado de depresión. Siempre pasa euforia y depresión. Y la persona que entra en un estado de depresión no quiere estar deprimida, porque tampoco es normal. Y entonces, ¿qué hace? Vuelve a realizar aquello que le dio esa euforia. Y eso es lo que crea la adicción. Esa es la razón por la cual una persona que es adicta a la cocaína se vuelve adicta. ¿Cuántas veces basta para que una persona se vuelva adicta a la cocaína, por ejemplo? Una sola vez. Una sola vez, de hecho. El que es adicto a la cocaína se volvió adicto la primera vez. Hay personas que no se vuelven adictos a la cocaína por una cuestión neurobiológica muy extraña, pero la mayoría de las personas con una vez van. Skinner, este psicólogo de la Universidad de Stanford, él descubrió un mecanismo para volver adictas a las personas. Ahora bien, el problema viene cuando Facebook contrata a todo un equipo de psicólogos para tratar de aplicar las técnicas de Skinner a las redes sociales. ¿Por qué es eso? Porque las redes sociales, para poder ellos monetizar y para ellos generar gran cantidad de dinero, necesitan que las personas pasen mucho tiempo en el celular. Y por lo tanto, la mejor manera de hacer que una persona pase mucho tiempo en el celular es volverlo adicto al celular. Y luego de varios meses de trabajo dentro de Facebook, ellos lograron replicar el experimento que hacía Skinner con las palomas. Y fue simplemente el cambio de un botón. ¿Qué botón creen que fue ustedes? El del me gusta. Cuando Facebook introdujo el botón del me gusta, y ellos lo probaron y funcionó, creó toda una serie de mecanismos por el cual la persona constantemente volvía a la aplicación para ver cuántas personas le habían dado me gusta. Y lo peor de todo es que al comienzo, hoy se puede silenciar el me gusta en las notificaciones, pero al comienzo, cuando surgió el me gusta, venía con un sonido. Todavía existe el sonido, pero uno lo puede silenciar. Venía con un sonido que generó el mismo mecanismo de atracción que había planteado Skinner con las palomas. Y ellos demostraron que era posible ahora volver adictas a millones de personas por este mecanismo de adicción. Otro problema serio que se ha generado con las redes sociales. Cuando surge TikTok, ¿por qué creen ustedes que se vuelve muy popular TikTok? ¿Qué tenía de nuevo TikTok? Eran videos y eran videos cortos. Facebook es una red social basada en relaciones sociales, como lo dice el nombre, ¿no? Especialmente en amistades. De hecho, uno dice tengo amigos en Facebook, pero en Instagram no dice tengo amigos. ¿Qué tiene uno en Instagram? Tiene seguidores. Muy bien. Y entonces Instagram se populariza fuertemente en el año 2014 porque Instagram comenzó a trabajar con algo diferente que Facebook, que eran las imágenes. Eran imágenes bien diseñadas, con Photoshop, con lo que quieran, que causaban la atracción especialmente de mujeres. ¿Sabían ustedes? De chicas adolescentes. De hecho, Instagram es una red social mayoritariamente de chicas adolescentes. Ahora, si ustedes van a YouTube, YouTube es una red social mayoritariamente, hay muchas mujeres que ven YouTube, no digo que no, pero mayoritariamente en las estadísticas es una red social de varones. ¿Por qué? Porque el varón está más atraído a ver cierto formato de videos, mientras que a la mujer le gusta ver más imágenes de comida, de ropa, de moda, de lo que sea. Luego, o si van a Twitch, que es otra red social especialmente de videojuegos, Twitch es 99,1% de varones. ¿Ok?
que están en Twitch. Cuando surge TikTok irrumpe fuertemente porque ofrece algo que ninguna de estas redes sociales hacía, que eran videos cortos. Pero ¿cuál es el problema? El año pasado, en el año 2022, ejecutivos de TikTok revelaron que habían básicamente descubierto que para que un video sea exitoso no podía durar más de 30 segundos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no podía durar más de 30 segundos un video? Porque básicamente sus sistemas captaban que después de 30 segundos a los jóvenes les generaba ansiedad que sea demasiado largo. ¿Y cómo les generaba ansiedad que sea demasiado largo? Porque de hecho habían quebrado los mecanismos de atención en gran cantidad de jóvenes, les habían destruido la capacidad de prestar atención de tal manera que si uno quiere tener concentrado a un joven no puede durar más de 30 segundos. Eso es algo grave realmente, es algo realmente preocupante. A ver si está pasando. No, no está pasando. ¿Quieres probarlo? Pues no está pasando. Sí. Muy bien. ¿Cómo una compañía tecnológica hoy en día puede conocer las reacciones emocionales de cada uno de ustedes? ¿Qué se creen ustedes? ¿Cuál es la manera más eficiente de ellos conocerlos a la perfección? Resulta que cuando en el año 2012 se introducen las aplicaciones y se popularizan las aplicaciones en el celular, ahí hay un salto gigantesco, ¿no? De páginas web. Antes había que ir a una página web para entrar a Facebook. Luego se introduce la aplicación, fue una de las grandes innovaciones de Facebook. Había otra red social en esa época que se llamaba MySpace. ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acordará de MySpace? ¿Por qué MySpace desapareció? Una de las teorías, porque ellos nunca armaron una aplicación, se quedaron como página web. Ya, gracias. Y como se quedaron como página web, desaparecieron completamente del mercado de las redes sociales. ¿Cómo entonces hace una compañía para conocer en profundidad el perfil psicológico de una persona? En el año 2012 surgen las aplicaciones, se comienzan a popularizar en todos los celulares. Y se dan cuenta de que si bien podíamos extraer una cantidad gigantesca de datos y podíamos ofrecerles anuncios personalizados a las personas cuando entran a Facebook, a Instagram, en redes sociales, sin embargo, no sabíamos la efectividad o no sabían la efectividad que ese anuncio tenía en la persona. Y es por eso que en el año 2013 se crea algo llamado la cámara frontal del celular. La cámara frontal del celular, si bien se comenzó a usar inmediatamente en el 2013 para selfies, de hecho la palabra selfie en inglés fue la palabra del año 2013, la función principal de la cámara frontal es el realizar reconocimiento facial en absolutamente todas las cosas que ustedes hacen en el celular. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de datos impresionantes que ellos pueden luego utilizar para ver si cierto anuncio, si cierta imagen les causó temor, les causó una reacción positiva, una reacción negativa, tristeza, miedo, terror a algo, de tal manera que entonces pudiésemos tener un perfil psicológico mucho más perfecto. Pongamos el caso de un iPhone. ¿Quién tiene iPhone aquí? Sí, de Apple. Muy bien. La cámara frontal del iPhone, ¿cuántos creen ustedes, cuántos puntos faciales puede reconocer en el rostro de cualquier persona? 30.000. Sí, el iPhone reconoce 30.000 puntos faciales en el rostro de una persona. Hasta tal punto que hoy en día ustedes pueden utilizar reconocimiento facial incluso con una máscara puesta. De hecho, los que tienen la función para abrir el iPhone pueden tener la máscara puesta e igual los detecta. ¿Por qué es eso? Porque les quedan 15.000 puntos faciales todavía libres. No es que tapan los 30.000 puntos faciales y son únicos los puntos faciales. Muy bien, vamos al caso de los que tienen Android. Todos los que no tengan un iPhone, seguramente aquí la mayoría va a tener un sistema operativo Android. Si tienen
teléfonos Samsung o muchísimos parecidos que no sean de Apple. En el caso de Android, un dato que también les va a sorprender es, todos nuestros celulares están constantemente enviando todos esos datos que van recolectando. Datos que tienen que ver con las conversaciones. ¿No les ha pasado hablar de algo y después les aparecen los anuncios en el celular? Todas las conversaciones, los movimientos, especialmente el punto geográfico en el cual se encuentran todos sus movimientos, van recordando toda la conducta, el reconocimiento facial y lo van enviando inmediatamente a los centros de datos que tienen estas compañías. ¿Cuántas veces creen ustedes que su celular de Android se comunica con las bases de datos de Google por día? ¿Cuántas veces? ¿Una vez por minuto? Supongamos. Si es una vez por minuto son 60 veces por hora y multipliquemos 60 por 24 horas y les va a dar 1000 y tanto, ¿no? Muy bien. Cada celular Android se comunica 100.000 veces al día transmitiendo datos del celular de absolutamente todo lo que hacen. Esa es una de las razones por las cuales las compañías tecnológicas requerían tener sistemas de comunicación mucho más avanzados, porque iban a colapsar las redes, porque más gente tenía celulares y estaban transmitiendo tanta cantidad de información que teníamos que pasar a una nueva generación de comunicaciones. Y es por eso que se han instalado en la mayoría de las partes del mundo las redes 5G. Si la función principal de las redes 5G es de poder aguantar ese caudal gigantesco de información que sale de nuestros celulares cada milésima de segundo. De hecho, en la actualidad ya existen las redes 7G y posiblemente en China dicen que el ejército ha desarrollado, es posible que haya desarrollado redes 8G, que son muchísimo, pero muchísimo más potentes que redes 5G. Y la China lo hace por una cuestión de espionaje, porque para China es para poder controlar la población por medio de cámaras de reconocimiento facial, por medio de análisis de algoritmos de todas las operaciones que hace la población en sus celulares. El gobierno tiene que tener sistemas de transmisión potentísimos, porque si no colapsaría la red, ¿no? ¿Cómo funciona el Internet en la China? Para que ustedes entiendan. Cuando ustedes hacen una búsqueda en su celular, la búsqueda no la hace su celular, por si ustedes no sabían. Hoy en día, curiosamente, tenemos los celulares más potentes de la historia de la humanidad, incluso las computadoras más potentes de la historia de la humanidad, con el menor uso de la historia de la tecnología. Porque hoy en día las grandes operaciones de búsqueda, incluso de procesamiento de imágenes, de videos, no se hacen en las propias computadoras, sino en los famosos centros de datos o en la famosa nube. Cada vez que ustedes hacen una búsqueda en Google, no es el celular de ustedes el que busca en todo en Internet, porque el celular explotaría, no tiene la capacidad de hacer eso. ¿Quién lo hace? Manda la información a 4 centros de datos que están repartidos. Uno está en Oregon, otro está en Suiza y los otros 2 son secretos. Y entre esos 4 centros de datos se dividen el 25% del Internet para cada centro de datos y hace la búsqueda de la palabra que ustedes le ponen y le dan los resultados de acuerdo a un ranking de páginas, un sistema que usa Google para darles una respuesta. Y es por eso que pueden recibir una respuesta en milimésimas de segundo, inmediatamente. Pero esa operación no la hizo el celular. Y por lo tanto Google sabe absolutamente todo lo que ustedes buscan, porque lo realizan ellos. Muy bien, en la China, todas las aplicaciones, absolutamente todas las aplicaciones del celular, todas las llamadas, todos los mensajes que se manda a la gente, todo eso tiene que pasar por la base de datos y la nube centralizada que tiene el gobierno chino. Y esa es la manera por la cual ellos saben absolutamente todas las conversaciones, todos los comentarios, todos los diálogos, todo lo que ocurre en Internet en cada persona, cada individuo de la China, y de esa manera lo pueden controlar. De hecho, hay un sistema de inteligencia artificial que detecta incluso cuando una persona se queja de algo.
Por ejemplo, en China, si el gobierno chino dice, miren, capaz que ahora se viene el invierno y van a haber encierros, y una persona dice, otra vez los encierros, le cae la policía en los 3 minutos. Porque los sistemas están armados de tal manera que puedan prevenir cualquier tipo de rebelión. A los primeros síntomas de rebelión hay todo un sistema operacional donde salta una alarma y la comisaría más cercana tiene que estar en tu casa. De hecho, en los casos donde esa persona ya se vuelve sospechoso, te ponen cámaras dentro de tu hogar. Bueno, en el libro van a ver muchos ejemplos que son terroríficos realmente de los sistemas de control y vigilancia que ha establecido China. Y esa es la razón por la cual no se puede usar WhatsApp o Telegram en China. ¿Por qué? Porque para que se pudiese usar WhatsApp o Telegram, China tendría que tener esa base de datos y esa nube centralizada. Y no la tiene, WhatsApp no se la quiso dar, Telegram no se la quiso dar y entonces aquí no trabajan. Y se acabó el problema. Así de simple. Muy bien. Vamos a ver cómo hay un artículo que salió en la revista de la Asociación Mundial de Psiquiatría, donde analizan cientos de artículos sobre cómo el cerebro está siendo afectado en muchas capacidades conectivas por medio del Internet. Y son especialmente 3 las áreas que se afectan en un niño, en un adolescente, pero también en adultos por el uso excesivo de redes sociales y de Internet. Tenemos la capacidad de prestar atención, los procesos de memoria y la capacidad de almacenar y valorar conocimiento y los procesos de socialización. Veamos la capacidad de prestar atención. ¿No les pasa a ustedes que constantemente quieren hacer algo y el celular los distrae? ¿O cuántas veces pasa que ustedes se ponen a hacer algo, ya sea estudiar, a terminar un trabajo, están en el trabajo, les entra una notificación y dice, solamente voy a estar 5 segundos para ver qué es, y pasan 10, 15, 20 minutos en el celular? ¿Por qué? Porque se ha perdido la capacidad de prestar atención a nivel neurológico. Las secciones del cerebro que han sido diseñadas y están ahí para ayudarnos a concentrarnos y enfocarnos en algo, se están atrofiando y esto es algo realmente preocupante. Los procesos de la memoria se están perdiendo. Un ejemplo clásico, recuerden cuántos números de teléfono ustedes solían recordar. De ustedes, de sus amigos, de los parientes, del vecino, de absolutamente todo. Uno se acordaba los números de teléfono. ¿Cuántos números de teléfono se acuerdan ahora? Ni uno. Pregúntenle a los jóvenes, ¿tú te sabes el número de él? ¿Y de él? ¿Y de él? ¿Y de él? ¿No lo conoces? ¿Ves? No se lo sabe. Pero pasa incluso entre amigos. Cuando nosotros éramos chicos, no sabíamos el número de teléfono de los amigos. Era normal, no era una cuestión de ser superdotado saberse los números de teléfono de la casa de cada uno de los compañeros. Era algo normal, uno se lo sabía. ¿Qué pasa? Alguno dirá, bueno, pero ahora no hace falta acordarse los números de teléfono porque lo tenemos en los contactos. Bueno, en ese momento los teníamos en la guía o lo teníamos en una libreta anotados también, donde uno podía ir y ver. La razón principal es porque las secciones del cerebro que tienen que ver con la memoria funcional, para acordarnos de números y de datos útiles, está siendo neutralizada por culpa del Internet. ¿Y de qué manera? Les voy a explicar nuevamente el proceso. Cuando nosotros pasamos tanto tiempo viendo reels, viendo videos, viendo imágenes una tras otras, incluso para nosotros adultos, es tanta la energía que tenemos que procesar para poder comprender esas imágenes, que sí o sí el cerebro termina quitando energía de otras regiones cerebrales. ¿Qué se dice, por ejemplo, para que una persona no desarrolle Alzheimer? Tiene que ejercitar, tiene que jugar al ajedrez, tiene que hacer crucigramas, tiene que aprender idiomas. ¿No han escuchado alguna vez eso? ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos de que esa persona está ejercitando ciertas funciones cerebrales que son claves para prevenir un tipo de degeneración neurocognitiva como esa. Pero el Internet está haciendo exactamente eso. Está básicamente neutralizando regiones del cerebro porque necesita sí o sí usar de esa energía para poder procesar esas imágenes. Otro ejemplo, la memoria espacial se está perdiendo en las personas. Cuando uno le hace tomografía computada a una persona común y corriente, resulta que las regiones que tienen que ver con la memoria espacial se están atrofiando. ¿Qué es la memoria espacial? Cuando ustedes, si son adultos,
y eran adolescentes, antes de que tuviesen celular, ¿cómo se manejaban por Culiacán? ¿Sabían ir de un lado a otro, sí o no? Sin problema. Incluso, bueno, hasta el día de hoy, muchos no han perdido esa capacidad. Pero ¿cuántas personas, habiendo crecido en su propia ciudad, hoy necesitan de Google Maps para ir de un lugar a otro? ¿Pasa o no pasa? Yo recuerdo que en una ciudad aquí en México me pasó de haber ido y resulta que la señora que nos buscó en el aeropuerto, yo le pregunté en relación a la ciudad dónde estaba el aeropuerto y no sabía. Y me dice, déjame que me fije en el mapa. Pero yo le digo, pero tú, ¿de dónde eres? Capaz que había ido a esa ciudad, se había mudado de otro lugar. Y me dijo, no, aquí viví toda mi vida, 50 años viviendo en esa ciudad y había perdido el conocimiento espacial de su ciudad. Y le pregunto, ¿y tú para ir de un lugar a otro, por ejemplo, para ir a la casa de tus padres, para ir a la casa de tus cuñados, de tu suegra, puedes ir sin usar el mapa? Y me dice, no, no puedo, sin el mapa no llego a ningún lado. Y eso es algo común y es algo realmente lamentable, que las personas por el uso del internet están perdiendo lo que se llama la memoria espacial, la memoria que nos permite ir de la cocina al comedor, a la habitación o al baño, pero en las mismas ciudades donde uno ha crecido y ha vivido toda la vida. Y los otros elementos que se están afectando son los procesos de socialización, especialmente en jóvenes, jóvenes que no saben cómo comunicarse, jóvenes que para comunicarse entre ellos se tienen que mandar mensajes de texto incluso cuando están ahí en el mismo grupo, porque no saben expresar y decir las cosas. Lamentablemente es algo realmente preocupante. Jóvenes que no saben saludar, que no saben realizar operaciones humanas básicas, que si no las saben hacer, eso les va a afectar gravemente al momento de encontrar un trabajo. Eso es algo realmente preocupante. Ya explicamos lo del cerebro. Instagram, Snapchat y TikTok están desplazando otras formas de interacción física necesaria entre los adolescentes, exponiendo en público el tamaño de su grupo de amigos y sometiendo su apariencia física a las duras mediciones de los me gusta y los comentarios. Cuando un adolescente atraviesa por ese difícil momento de la pubertad, por un lado ellos salen del entorno familiar, se rebelan porque ellos dicen, yo ya no soy un niño, ya no necesito de mi papá ni de mi mamá, yo ya soy adulto, ya puedo hacer lo que quiera, yo ya sé qué tengo que hacer. Pero sin embargo, esto es lo curioso en la adolescencia, se liberan de la familia, pero se someten a un grupo. ¿Por qué? Porque salen de la familia, pero buscan ser aceptados en ese grupo social en el cual se incorporan. Y por eso es importantísimo en la adolescencia tener buenos amigos, porque si no tienes buenos amigos pueden ser una muy mala influencia y con tal de adaptarte a ese grupo y buscar la aceptación, vas a terminar haciendo lo que ellos te pidan. Es lo que pasa en la cultura de las pandillas. ¿Por qué hay jóvenes, niños que pasan por la adolescencia y se terminan corrompiendo? Por la presión social. La presión social es demasiada y ellos terminan adaptándose a esas demandas, a esa presión. Pero con el internet, lo que está ocurriendo es que cualquier joven ahora puede saber si eres popular o no. Cualquier joven puede saber si te adaptas a ese grupo o no te adaptas, por la cantidad de amigos. Y por lo tanto, en la juventud se ha creado toda una conducta de desesperadamente tener seguidores. Porque si no tienes seguidores, es sinónimo de que eres un don nadie en su mundo. Y a cambio de tener seguidores, estamos viendo un montón de conductas que son peligrosas o incluso conductas que llevan especialmente a chicas adolescentes a situaciones realmente vergonzosas con tal de traer la atracción y con tal de obtener me gustas y tener comentarios positivos de su propia imagen. Vamos a ver alguna serie de imágenes ahora que tienen que ver con especialmente el estado psicológico de adolescentes y jóvenes, que es realmente preocupante y por el cual muchísimos especialistas hoy en día recomiendan que los adolescentes no deberían tener redes sociales. Yo les voy a decir así derechito. Si alguien me pregunta, ¿adolescentes deberían tener redes sociales? El consenso en este momento en el mundo de la psicología y la psiquiatría es que no deberían tener redes sociales, especialmente las chicas. Y de todas las redes sociales, la más peligrosa es Instagram. Por varios factores que los explico en profundidad en el libro. Pero vamos a ver cómo
Está comprobado que aquellos niños y jóvenes que dedican más tiempo a las redes sociales y pasan largas horas en sus celulares tienen una mayor prevalencia de problemas de salud mental, la depresión y el suicidio, que aquellos niños y jóvenes que dedican más tiempo a actividades no relacionadas con una pantalla. Especialmente los chicos que mejor se encuentran psíquicamente son los que hacen deporte. Hay una correlación, el deporte y la lectura. Muy bien, depresión en adolescentes. La depresión es un problema que siempre ha existido, pero generalmente la depresión se veía en ciertos grupos sociales, en ancianos, mayoritariamente, en madres después del parto por cambios hormonales, entonces la depresión postpartum, que se llama, en personas que habían pasado por situaciones muy trágicas en la vida, que los llevaban en muchos casos incluso a desarrollar adicciones. Pero sin embargo, algo que no era común era ver adolescentes y niños con depresión. Eso es algo relativamente nuevo. Y aquí viene un gran problema, porque la depresión siempre se mantenía, y si se daba depresión era generalmente en chicas, adolescencias, durante o después de la pubertad. Pero incluso en esos casos eran casos demasiado bajos y se mantenía más o menos en ciclos estables. Pero a partir del año 2010 o 2009 comienza a aumentar, parecido como ocurrió en el 2002, 3 y 4, baja, y a partir del año 2012 explota. Y lo peor de este gráfico que estamos viendo en casos de depresión es que no ha tocado techo. No ha tocado techo. Los problemas van aumentando y aumentando, aumentando. No hemos llegado a un límite de decir, bueno, ahora están altísimos los números y se van a mantener altísimos. No, cada vez son peores. Vamos a ver aquí es un gráfico similar donde ya analiza varios factores, pero todos a partir del año 2011 y 2012 ya comienzan a explotar. Suicidio, autoenvenenamiento, episodios depresivos mayores, que para que un episodio depresivo se considere mayor, significa que una niña o un chico debe estar internado por 5 días seguidos en una clínica. Entonces comenzamos a ver casos donde necesitaban internación y casos depresivos, con síntomas depresivos. Sí, la depresión y el suicidio van obviamente de la mano y los números de suicidio se han explotado. En muchos casos incluso con relación directa con redes como TikTok, por ejemplo, con famosos challenges de jóvenes que terminan cometiendo suicidio como parte de las pruebas a las cuales la comunidad les exige para poder pasar a otro nivel. Autolesiones en adolescentes, especialmente en chicas entre 12 y 16 años de edad. Este es el grupo con mayor riesgo. Esto que están viendo aquí son las clínicas de transición para menores de edad en los Estados Unidos. Si nosotros viésemos el número de clínicas en el año 2014, veríamos solamente una en Nueva York y una en Boston. Pero a partir del año 2014 comienzan a aumentar, esta imagen es del año 2022, clínicas de transición para menores, es decir, clínicas de hormonización, clínicas de cirugía, que cuando nosotros estudiamos el perfil psicológico de los jóvenes que caen en estas situaciones, nos vamos a dar cuenta que todos los problemas de identidad personal están profundamente relacionados con la ansiedad, con la depresión y con la inseguridad de sí mismas. Y especialmente con el factor de no sociabilizarse con otros. De hecho, hoy en día estamos viendo números gigantescos de jóvenes que no sociabilizan y no encajan con otros. Jóvenes raros, jóvenes que funcionalmente no se han desarrollado. Y son esos jóvenes los que después se autoperciben, por ejemplo, como no binarios. Son esos jóvenes los que después se autoperciben como queer. Son los jóvenes que toman una identidad pretendida o autopercibida simplemente porque están desesperados de atención y de pertenecer a un grupo. Pero son jóvenes que están muy vulnerables a la ideología de género. Y ahí es cuando encajan varias cosas, porque alguno dirá, bueno, a ver, entonces,
¿Qué tiene que ver la educación y todos los programas de educación sexual que se están implementando en países como Estados Unidos, como Canadá, como en Argentina? Tiene mucho que ver, porque cuando tienes a una población adolescente tan vulnerable, con graves problemas psicológicos, está todo servido para que esos jóvenes desarrollen algún tipo de trastorno. Esa es la realidad, porque van de la mano todos estos problemas. No existe, y con esto yo quiero que quede bien claro, no existe un solo caso en el mundo, ni uno, de un chico que diga yo soy trans, yo soy no binario, que no padezca una serie enorme de problemas psicopatológicos, especialmente de depresión, problemas de ansiedad, problemas de autolesiones, de intento de suicidio, problemas de sueño, porque el sueño va correlacionado con la depresión y aquí es algo muy peligroso y tienen que prestar atención, papás. ¿Cuál es el promedio en México de uso de celular en chicos de 12 a 17 años? 9 horas al día, aquí en México. Ese es el promedio. Eso significa que hay muchos jóvenes en México que no están tantas horas en el celular porque no tienen celular o porque los papás no les dejan, pero por lo tanto hay grupos enormes en México de niños que pasan muchísimo más de 9 horas al día para llevar el promedio a 9 horas al día. Y eso es algo grave. ¿Saben por qué? Porque en un caso de aquí de México, la mamá me dijo, pero mi hija no pasa 9 horas al día al celular, porque está en la escuela y después viene a la casa y después no dan los números. Y entonces yo le dije a la señora, bueno, mire, le voy a enseñar algo. Usted va a ir al celular de su hija, se lo va a pedir y cuando tenga el celular, que era un iPhone, le va a hacer así para que se le abra la pantalla de la izquierda y le va a aparecer ahí el uso del celular. Y la señora se quería morir porque le apareció 11 horas en promedio a la niña. ¿Y en qué momento la niña estaba en el celular? A la hora de dormir. La niña se dormía entre las 3 y las 4 de la mañana todos los días. Pero a las 7 ya tenía que ir para la escuela. Entonces, ¿cuándo dormía esa niña? ¿Cuándo dormía? No están durmiendo. Los niños y adolescentes no están durmiendo. Y están con cerebros totalmente saturados y sobreestimulados. Y todo está preparado para que esos chicos les den graves problemas psicológicos. El primero de todo es la depresión, porque el sueño va de la mano con la depresión. Si una persona tiene depresión, lo que tiene que hacer es dormir, porque puede ser una respuesta cerebral y hormonal a la falta de sueño, especialmente en adolescentes. ¿Cuál es el síntoma más común de un niño o de un adolescente, una chica adolescente con depresión? Que están irritables, porque la depresión en niños y adolescentes es totalmente distinta que la depresión de adultos. Y muchas veces los papás creen que la depresión de un niño va a ser como la depresión de un adulto, del adulto que no quiere salir de la cama, que no quiere hacer nada, que tiene un desgano. No, la depresión en niños y adolescentes se manifiesta con otros síntomas. Si quieren investigar un poco más de eso, en mi canal tengo una entrevista, en YouTube tengo una entrevista con una psiquiatra que se especializa en eso y da una serie de consejos y especialmente de síntomas que pueden observar en los hijos para ver qué tipo de problema psicológico puede estar generándose en ellos. Y todo muy relacionado con las redes sociales. Las redes sociales, de hecho, están enfermando psicológicamente a niños y adolescentes. Miren la cantidad, se ha vuelto un negocio. Y aquí tenemos un problema entonces. ¿Por qué? Porque todas estas clínicas son un negocio. Hay clínicas que tienen, no sé si alcanzan a ver desde atrás, pero tenemos una P, otra P en San Diego, aquí en Los Ángeles una P, en Seattle hay una P, en Phoenix hay una P, acá en Michigan una P, acá hay otra P en Ohio, en New York hay una P, en Boston hay una P. ¿Qué significa la P? Planned Parenthood, muy bien. Porque Planned Parenthood se ha dado cuenta en los últimos 4 años de que ellos ganan más dinero haciendo transiciones a niños y adolescentes que haciendo abortos. Entonces el nuevo negocio de Planned Parenthood es la ideología de género. Y es por eso que Planned Parenthood está detrás de los programas de educación sexual que se quieren imponer con la Secretaría de Educación Pública, está detrás de los planes de educación sexual de la Argentina, de Colombia, donde ya han legalizado toda esta locura, porque es un negocio y es una manera de invertir para poder tener clientes. Luego tenemos las clínicas de color, no se nota bien en esta pantalla, pero es naranja. ¿Qué son las clínicas naranjas? Son las clínicas móviles. ¿Qué son las clínicas móviles?
Hay estados, esto pasa en Canadá, pero pasa en California, pasa en Arizona, pasa en el estado de Washington, en Nueva York, esto es en Michigan, donde cuando una escuela teme que si un niño o un adolescente va a hacer una transición y los padres se oponen, entonces lo que hacen es llamar a la clínica móvil y la clínica viene a la escuela a administrar hormonas a niños y adolescentes, sin el conocimiento y el consentimiento de los padres. California acaba de sacar una ley, pero les voy a contar la de Canadá, que es de antes, donde yo vivo, donde ¿qué pasa en Canadá si un papá se entera de que le quieren hormonizar a un hijo, a un niño menor de edad? Si los padres se oponen, en Canadá por ley son 5 años de prisión, aparte de perder la patria potestad de sus hijos por cuestiones de género. ¿Qué pasa si ustedes llevan a un hijo que obviamente yo les dije, todos estos niños y adolescentes con problemas de trastornos de identidad de género sufren un número enorme de psicopatologías? ¿Qué hay que hacer con un hijo así? Hay que llevarlo a un psiquiatra o un psicólogo para que lo atienda. Pero en Canadá, si un psicólogo o un psiquiatra acepta tratar a un niño así para tratar de curarlo, son 3 años de prisión y pierde la licencia médica de por vida. De hecho, el psicólogo clínico más famoso del mundo es Jordan Peterson. Y ahora en Canadá está en un juicio tremendo porque le quieren sacar la licencia clínica. No por haber tratado a una persona, porque ni siquiera llegó a eso, sino por haber criticado la ideología de género en las redes sociales. Entonces, como es un psicólogo y está criticando este tipo de terapias, porque él en Twitter puso que el amputarle órganos sanos a un niño o a un adolescente es un crimen. Es un crimen. Entonces él dice, ¿cómo va a decir eso? Está yendo contra los derechos de la comunidad LGBT, porque ahora es un derecho que te amputen órganos. ¿Sí? Esto es algo tremendo. Igual que los niveles de depresión, de ansiedad, de suicidio que vimos, a partir del año 2012 comienza a explotar los casos, un incremento del 1.460% de varones que comienzan a hacer la transición y 5.337% en chicas. Esto es realmente preocupante, de chicos y chicas que comienzan a hacer la transición. Y cuando me refiero a la transición, ¿qué es? Yo voy a mostrar algunas imágenes fuertes, así que el que no quiera ver, que no vea, pero la transición es un proceso por el cual a los niños se les dan bloqueadores hormonales para que no se desarrolle la pubertad, porque de esa manera ellos dicen va a ser más fácil ocultar los rasgos, ya sea masculino si es un varón o femenino. Y luego se inicia un proceso de hormonización por 2 años para tratar de feminizar el cuerpo del varón o masculinizar el cuerpo de la niña. Y ya para los 14 años, entre los 14 y 16, porque muchos activistas LGBT aquí en México me dicen, eso no existe, es un crimen, no existe en ningún lado. No, mentira, si en Canadá los operan a los 14 años. ¿Qué hacen a las chicas? Les amputan los pechos y luego comienzan operaciones ya mucho más graves de vaginoplastia, ¿no es cierto?, para amputar los órganos reproductivos y transformarlos en una especie de órgano reproductivo del sexo opuesto, pero que siempre termina en un desastre porque cada 2 años hay que rehacer todo de vuelta y en el interín hay una cantidad enorme de infecciones y de enfermedades, incluso de muchas personas que lamentablemente mueren. Pero ¿por qué ¿Por qué todo esto se ha convertido en un negocio? Porque cada transición le genera $1.300.000 en ganancia a la industria farmacéutica. $1.300.000. Y es por eso que, vamos a ver esto, el bloqueador hormonal Lupron generó en el año 2018, que es el último informe que ellos publicaron, $726 millones en Estados Unidos. En un año, 726 millones. Pero con el incremento del 5.400% en niñas y 1.400 en varones, se calcula que las ganancias del año 2022 fueron de $2.400 millones. Un solo remedio de los muchos que se tienen que administrar. El bloqueador hormonal, $726.000 millones. ¿Sí? Algo realmente preocupante. Por ejemplo, un hombre que se autoperciba mujer, un chico que se autoperciba mujer, tiene que tomar este bloqueador hormonal de por vida. ¿Por qué? Porque en el hombre siempre vamos a secretar testosterona y por lo tanto para mantener la raya
hay que tomar el bloqueador hormonal, o la otra opción es extirparse las glándulas sexuales. Pero ¿qué problema hay cuando se extirpan las glándulas sexuales? Que nosotros, al dejar de secretar esa hormona, le quitamos la energía por la cual funciona el cuerpo. Y entonces esa persona, para no morir, tiene que inyectarse hormonas sintéticas todas las semanas, para no morir. Ahora pensemos en el caso de una mujer que se extirpan las glándulas sexuales por las operaciones de reasignación de sexo. Esa mujer deja de tener ya hormonas que necesita para el funcionamiento de su cuerpo, estrógenos y progesterona. Y por lo tanto, imagínense, cuando una mujer pasa por el ciclo ovulatorio, que hay cambios hormonales muy grandes y cómo eso la puede afectar en el ánimo, psicológicamente, en muchos aspectos. Imagínense cuando de repente eso se lo cortan y tienen que comenzar a calcularle la dosis correcta por medio de inyecciones. Las destruyen. Y esa es la razón principal por la cual tantas personas LGBT se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Porque cuando tú comienzas a tomar bloqueadores hormonales, una de las primeras consecuencias es generar depresión suicida en el cerebro. Así que no me vengan a mí porque es la opresión, porque no nos aceptan, porque no... Eso es mentira. Es porque generan depresión suicida en el cerebro de esas personas, y es la razón por la cual más o menos el 53% de los miembros de la comunidad LGBT intentan cometer el suicidio. 53% son los niveles más elevados. Ahora, siempre ellos van a decir que es por la opresión, porque no me aceptan. Eso es mentira. Porque en países como Canadá, donde se los celebran, donde te pagan dinero por ser LGBT, donde te dan puestos universitarios en el trabajo por ley, en Argentina que tenemos el cupo trans, en Argentina por ley, el 4% de los empleados deben ser trans. ¿Cuál es el problema en Argentina? Que no hay tantos trans para llenar cupos. Entonces los transexuales en Argentina se dan el lujo de irse a las grandes corporaciones y no hacen absolutamente nada. Las corporaciones los tienen que contratar para no pagar multas. E incluso así, miren qué interesante, esto me lo decía un psiquiatra en Argentina que trabaja en una universidad muy importante, que vino a una de las conferencias. Incluso así, con estos transexuales que tienen un súper sueldo, no tienen que ni siquiera trabajar, a las noches se van a prostituir a las calles. Cuando nos dicen que se prostituyen porque la sociedad los discrimina. Y él me decía, no, se van a prostituir porque tienen una necesidad de abrazos impresionantes, porque tienen problemas emocionales tremendos. Y hasta que no solucionen esos problemas emocionales que son la causa de su trastorno de identidad, nunca van a solucionar el problema por más dinero y beneficios y derechos y privilegios que les den. E incluso con todos esos privilegios habidos y por haber, se suicidan. En Argentina, ¿saben cuál es la edad de jubilación para un hombre? 65 años. Para una mujer, 60. Bueno, tenemos muchos casos de hombres que se autoperciben como mujeres a los 60 para jubilarse. ¿Y la edad de jubilación de un LGBT en Argentina? 35. ¿Por qué? Porque es un grupo históricamente oprimido. Entonces, pobrecitos, se jubilan a los 35 años. Es una barbaridad, ¿no? Ahora, ¿quién paga eso? ¿Saben ustedes por qué en Argentina hay problemas económicos? Porque hay un déficit fiscal gigantesco por todas esas políticas. Por eso, si Argentina es un país que produce una cantidad gigantesca de productos, exporta, somos de los exportadores más grandes en muchos ámbitos, no solamente en la carne, en granos, en biodiesel, en petróleo, en minerales, y sin embargo es un país que fiscalmente está colapsado, pero colapsado. México es Dubái comparado con Argentina. Argentina está destruido, pero está destruido en gran parte porque el presupuesto de género en Argentina, hay un ministerio de género, y el presupuesto de género, el monto que ellos reciben anualmente para cubrir toda esta locura, todos estos bloqueadores hormonales y drogas que salen carísimas, el presupuesto de ese ministerio es más que el de educación, el de salud y el de defensa combinados. En Argentina se gasta más en bloqueadores hormonales para la comunidad LGBT que en la salud pública de toda la sociedad.
¿Por qué se creen ustedes que Milei está ganando en Argentina? Porque Milei hizo un video donde dijo Ministerio de Diversidad afuera y se hizo popular porque la gente ya está cansada de tener que trabajar y que no le alcanza el dinero y la inflación y todo por todas estas políticas públicas que son un desastre y que están destruyendo a la población, lamentablemente. No sé, ahí está, ahí pasó. Miren esto. Una chica adolescente, ¿cómo eso puede ser un derecho humano, liberación? Esto es una carnicería realmente. Esto es algo gravísimo. Miren esta niña. A mí me dicen que las niñas no se operan, pero si en Canadá tenemos casos de niñas de 12, de 13 años que las hacen operar. Y si los padres se oponen, van a la cárcel. Esto es lo peor de todo. Esto es lo peor de todas estas leyes que se buscan imponer aquí en México. Yo aquí les estoy dando estos ejemplos concretos para que ustedes entiendan las consecuencias prácticas. Tenemos papás en la cárcel en Canadá por oponerse a que les hormonicen a sus hijos. Hay muchos papás en la cárcel. Tenemos pastores, hay varios pastores que están en prisión en Canadá por oponerse. Una cosa muy común que hacen en las escuelas de Canadá es traer a los famosos drag queen, porque la función del drag queen supuestamente es la de despertar en un niño esa identidad que tiene oprimida porque los padres le impusieron ser varón o mujer. Ahora, ¿qué pasa en Canadá si un papá se opone a que el drag queen vaya a la escuela o saca a los hijos? La multa es de $25,000. Por eso muchísimos papás han sacado a los hijos de las escuelas en Canadá, les hacen homeschooling. Yo no sé si el año pasado les conté esta historia, pero una familia de Monterrey me contactó, viven en Canadá y se fueron hace poco, hace 2 años. Me contactaron porque les pasó una cosa, una locura y no sabían qué hacer. Resulta que la mamá recibió el boletín, el reporte de escuela de sus niños y le habían dado el de un niño llamado Tomás, con el mismo apellido. Entonces la señora volvió a la escuela y le dijo al maestro, se confundieron con un niño que tiene el mismo apellido, debe ser un niño hispano. Y el maestro le dijo, no señora, lo que pasa es que ustedes son mexicanos y en México son muy machistas. Y la señora se quedó mirándolo y dijo, sí, porque ustedes le imponen el sexo a sus hijos. Entonces, para que su hija se pueda liberar de esa imposición machista, hemos decidido en la escuela que viva por un año como varón para que luego ella decida libremente qué quiere ser. Es una locura. Entonces esa familia me contactó porque se asustó, porque había escuchado uno de mis videos acerca de estas leyes. Y yo llamé a un abogado para que los ayude y ¿saben qué dijo el abogado? Agarren sus maletas y vuélvanse para México. Les dijo eso, vuélvanse para México porque si ustedes se enfrentan a la escuela los pueden denunciar y ustedes como inmigrantes, pero los revientan. O les van a quitar la residencia, les van a quitar todo. Entonces mejor váyanse a las buenas. Y se acabó el problema, váyanse lo más lejos que puedan. Así de simple, es lamentable realmente esas situaciones. Miren, no sé si alcanzan a ver, pero ¿qué ven en esta chica que se operó? ¿Qué ven aquí? Cortes por todos lados, ¿no? Porque obviamente tiene problemas psicológicos serios. Y cualquier médico decente que ve esto, supongamos que venga la chica antes de la operación, va a decir, a ver, tú tienes problemas psicológicos que tienes que tratar. ¿Cómo vas a tomar esta decisión de amputarte tus pechos? Estas fotos son sacadas de médicos que todas las semanas, este médico todas las semanas publica a todos los chicos, a las chicas a las cuales les amputa los pechos. Y lo pone como un logro, es el doctor de la liberación patriarcal. En todos estos jóvenes, ¿qué vemos? Una serie de síntomas que tienen que ver con problemas sociales, ansiedad, obsesión con sus cuerpos, anorexia nerviosa. De hecho, la anorexia ha explotado también por culpa de las redes sociales, los trastornos alimentarios. Entonces, si un joven, para llegar a la transición, pasa por todas estas etapas psicológicas, podemos ver una relación entre el uso desmedido de las redes sociales y los problemas de identidad en jóvenes. Esto es lo preocupante. O sea, las redes sociales no es solamente la educación sexual en las escuelas, los medios de comunicación, la Secretaría de Educación Pública, los nuevos libros basura que han repartido por todos lados. Hay otro elemento que tiene que ver con las redes sociales y cómo las redes sociales están quebrando psicológicamente a los jóvenes y los dejan entonces aptos, vulnerables a esta nueva ideología. Muy bien, vamos a terminar con esto. ¿Somos nosotros quienes le ponemos los términos a la tecnología o por el contrario los avances tecnológicos se imponen sobre nosotros y nuestros hijos
sin que nos cuestionemos absolutamente nada. El propósito de mi conferencia, y quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes, gracias a todos los organizadores, a todos los jóvenes que sacrificaron tanto para que esto sea posible, es hacerlos reflexionar, que todos juntos reflexionemos, que tomemos conciencia realmente del peligro que significa usar indiscriminadamente del celular. Yo en el libro les doy una cantidad enorme de consejos que creo que les pueden servir mucho como familia, porque cada familia es distinta, cada familia tiene dinámicas distintas y por lo tanto no podemos decir, bueno, esto le va a funcionar a cada familia como un molde. Es algo que cada familia lo tiene que hablar, pero lo que yo les aconsejo a ustedes es, lean el libro en familia, que la mamá lea el libro, pero que el papá también lo lea. Porque yo escucho muchas mamás que quieren hacer cambios en la casa, pero el papá no está interesado. Entonces, los dos tienen que estar en sintonía. Y luego, si tienen hijos adolescentes, que sus hijos adolescentes también lean el libro. Y con los hijos pequeños, lean secciones del libro ustedes con esos niños pequeños para que ellos también vayan entendiendo por qué es importante reflexionar sobre la tecnología. Y lo más difícil aquí es muchas mamás que me contactan y me dicen, pero ¿qué hago con mis hijos? Porque yo les di celular, les di iPad, me doy cuenta que están totalmente enviciados, ahora es casi imposible sacárselos. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, hay dos opciones. El modelo chino, se los quiten y se acabó, ya no hay más celular. O un modelo por el cual ustedes mismos hacen que sean ellos los que decidan no usar del celular. O si tienen que usar del celular, ¿qué deben hacer? Hay una chica cuando estuve ahora en Tecate que vino a mostrarme el celular que le había comprado su mamá en el Walmart del otro lado de la frontera, porque esa misma chica de unos 14 años ya leyó mi libro porque le llegó en septiembre y ella misma decidió no tener un celular inteligente porque la estaba afectando personalmente. Entonces ella misma le dijo a la mamá, por favor cómprame un teléfono de los otros que dice en el libro que uno solamente puede llamar y mandar textos, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente, lo ideal sería que sus propios hijos, ellos mismos se den cuenta del peligro y ellos mismos sean los que tomen la decisión. Eso sería lo ideal, porque ahí es cuando ellos están verdaderamente convencidos. Cuando ellos dicen, mamá, ya no voy a tener redes sociales, voy a usar de un celular para cuestiones de emergencia, o no voy a usar el celular porque no necesito celular y voy a pasar más tiempo en familia. ¿Cuántas familias que lamentablemente viven juntas pero están totalmente desconectadas porque todos están en su celular? ¿Cuántas veces uno va a un restaurante y ve que toda la gente está metida en su celular y ni siquiera se conocen? Recuerdo el año pasado fuimos a dar una conferencia, después de aquí nos fuimos a otras ciudades y fuimos a San Luis Potosí y nos sentamos y era un restaurante, era una taquería, pero ven que hay taquería donde están las mesas una pegada al lado de la otra y uno escucha lo que dice uno, el otro, si uno le presta atención les escucha todo. Al lado nuestro había un chico, un muchacho de unos 20 años con una chica de la misma edad que estaban en una cita. Parece que era la primera cita que estaban ahí. Y ¿saben qué triste fue? Que la chica estaba mirando al chico durante toda la cena y el muchacho estaba en el celular. Todo el tiempo. Y después con Miklos y Nicolás nos pusimos a conversar porque ellos se pararon, la chica se frustró en un momento y se fue. Y decíamos, mira si ese chico capaz que se perdió la esposa que tenía para su vida y por tonto, por estar en el celular todo el tiempo, la otra chica se cansó y se fue. Porque era un momento para conocerse, para hablar, y el otro en el celular todo el tiempo, pero todo el tiempo. Eso ya es patológico. Y la gente a veces no se da cuenta que está todo el tiempo en el celular, hasta cuando realmente se pone a pensar y dice, sí, la verdad que estoy todo el tiempo, ¿no? Estoy todo el tiempo en el celular. ¿Cuántas veces pasarán las mismas casas nuestras donde la esposa lo mira al esposo y le dice, ve, estás todo el tiempo en el celular, o al revés? De aquí arriba se ve todo, entonces cuando uno dice, por ejemplo, y con tanto tiempo que estamos en el celular y la esposa que lo mira al esposo, los codazos se ven así. Pero simplemente yo quiero hacerlos reflexionar en esto y espero que esta haya sido una conferencia para replantearnos eso, para ver cómo estamos viviendo. Yo aquí les voy a dejar este código QR donde van a encontrar la información mía acerca de mi trabajo. Ahí van a encontrar los links para todas mis redes sociales, pero especialmente mucha gente me dice, pero ¿por qué usas redes sociales y criticas las redes sociales? Y pues las redes sociales pueden ser una buena herramienta, pero pueden ser algo peligroso.
Y yo no tengo problemas en decirles, miren, si las redes sociales a ustedes les están haciendo mal, bórrenla y déjenme de seguir, no importa. Lo más importante es la salud mental de ustedes. Tenemos que usar las redes sociales en la medida en que nos ayuden a nosotros, pero que no nos controlen. Y principalmente, hay una red social que hay mucha censura, pero sin embargo es una red social que es muy útil, que es YouTube. Al menos para mí personalmente, uno aprende mucho, uno puede escuchar conferencias, clases, cursos. Se puede aprender mucho realmente si uno la sabe usar bien. Y lo bueno de YouTube, a diferencia de otras redes sociales, es que uno elige qué quiere ver. No como TikTok o los Reels de Instagram que te imponen cuál va a ser el próximo posteo, uno nunca elige. Y por lo tanto se crea ese mecanismo de adicción. Invitarlos a mi canal donde yo tengo mucha información sobre estos temas, donde hablo cuestiones relacionadas a la formación personal, especialmente en relación al pensamiento, en relación a la manipulación, a que no nos manipulen, que no nos controlen, que seamos verdaderamente libres. Y por eso invitarlos. También este viernes yo voy a comenzar, por mi página web van a ver la información, un curso acerca de este libro donde lo vamos a ir leyendo y explicando en profundidad. Así que también si quieren participar, comenzamos este viernes 13 de octubre. Va a ser semanal, son 9 sesiones, pero aquí tienen toda la información. Así que Ana Laura, todo el equipo de grandes colaboradores que me trajeron la otra vez y ahora me han traído nuevamente, y a todos ustedes presentes aquí, gracias enormes por haber venido. Para mí es un gusto enorme. A quienes no los conocía, conocerlos finalmente, o aquellos que ya me seguían, conocerlos en persona es lo mejor que hay, ¿no? El conocer quiénes son aquellos que están detrás apoyando también tanto el trabajo que yo hago, y los invito a que compartan esta información. Sí, que compartan esta información con sus amigos, con sus seres queridos, con sus familiares, con las personas que ustedes quieren, porque es algo realmente preocupante y todos nos tenemos que involucrar e informar. Muchas gracias.